Si bien el ataque biológico representa el asedio a las murallas externas de la ciudadela humana, la verdadera conquista, aquella que consolida el dominio de las entidades parasitarias sobre el individuo, ocurre en el silencioso y privado teatro de la mente. Aquí es donde la estrategia de la invasión alcanza su nivel más sofisticado de camuflaje y perfidia, pues abandona la fuerza bruta del dolor físico para operar a través de la seducción intelectual y la suplantación de identidad. La premisa fundamental sobre la que se construye esta infiltración psíquica es una mentira que hemos aceptado culturalmente como una verdad absoluta, la creencia inquebrantable de que cada pensamiento que cruza por nuestra pantalla mental es de nuestra propiedad, que ha sido generado por nosotros y que define quiénes somos. Esta identificación total con el flujo del pensamiento es la trampa maestra, el caballo de Troya, que permite a los arcontes entrar en el palacio de la conciencia y sentarse en el trono sin que el rey siquiera sospeche que ha sido destituido. Nos han enseñado a creer que somos nuestros pensamientos, pero el conocimiento esotérico revela una realidad mucho más inquietante. La mente no es un generador aislado, sino un receptor de frecuencias, y muchas de las transmisiones que captamos y asumimos como propias son, en realidad, inserciones externas diseñadas con una intención maliciosa muy específica. Para comprender la magnitud de este secuestro mental, es necesario recuperar un término técnico que los antiguos monjes del desierto, verdaderos psicólogos de la espiritualidad profunda, acuñaron tras años de observación en el silencio absoluto, los lois moi. Lejos de considerar los pensamientos obsesivos y negativos como simples fallos de carácter o debilidades personales, estos padres del desierto identificaron estas intrusiones como proyecciones demoníacas o sugerencias externas que eran inyectadas en la mente del asceta con el propósito deliberado de desviarlo de su centro espiritual. En la terminología moderna, suavizada por la psicología clínica, llamamos a esto pensamientos intrusivos o rumiación, pero al hacerlo, despojamos al fenómeno de su cualidad de agencia externa. Los lois moi no son pensamientos aleatorios, son vectores de ataque inteligentes. Funcionan como virus informáticos programados para ejecutarse en bucle, secuestrando la capacidad de procesamiento del cerebro para mantenerlo ocupado en escenarios de dolor, miedo o conflicto que, curiosamente, nunca llegan a una resolución. La característica distintiva de la voz del parásito es su naturaleza ruidosa, repetitiva, crítica y, sobre todo, estéril. Mientras que la voz del verdadero ser, la conexión con el espíritu o la mónada, se manifiesta como una intuición sutil, calmada, espaciosa y pacificadora, la voz de la adjunción arcóntica es un taladro incesante que exige atención inmediata a través del escándalo emocional. El mecanismo operativo de estos bucles de pensamiento negativo es fascinante en su crueldad mecánica. Imagina que estás disfrutando de un momento de paz, vibrando en una frecuencia de gratitud o tranquilidad, y de repente, sin ningún estímulo externo que lo justifique, una idea catastrófica aterriza en tu mente con la violencia de un meteorito. Puede ser la sospecha infundada sobre la fidelidad de tu pareja, el recuerdo vívido y humillante de un error cometido hace una década, o la proyección de una ruina financiera futura. Lo que delata el origen exógeno de este pensamiento no es solo su aparición repentina, sino su resistencia a la lógica y a la solución. El objetivo del parásito no es que resuelvas el problema imaginario. El objetivo es que te quedes atrapado en la rumiación, masticando el mismo pensamiento una y otra vez. Si intentas debatir con esa voz, si intentas usar la lógica para calmar el miedo, descubrirás que la voz es un adversario tramposo, cambiará el argumento, moverá los postes de la portería o inventará una nueva razón para mantener la alarma encendida. No busca la verdad, busca la fricción, busca mantener la rueda del hámster girando porque es el movimiento de esa rueda, impulsada por tu angustia, lo que genera la energía que ellos necesitan. Aquí entramos en la razón de ser de esta tortura psicológica, la cosecha bioquímica. El pensamiento por sí mismo es eléctrico,
pero la reacción emocional que provoca es magnética y química. Cuando los arcontes logran que te identifiques con un pensamiento de miedo Sog, ¿y si tengo una enfermedad terminal? ¿Y si pierdo mi trabajo? Tu cuerpo físico, que no distingue entre una amenaza real y una imaginada vívidamente, responde segregando un cóctel de hormonas de estrés, cortisol, adrenalina y noradrenalina. Esta respuesta bioquímica densifica tu energía, bajando tu frecuencia vibratoria desde los estados sutiles y expandidos de la conciencia superior hasta los estados densos y contractos de la supervivencia animal. Para la entidad parasitaria, este cambio de estado es el equivalente a ordeñar una vaca. Ellos se alimentan de la resonancia energética que emana de un ser humano atrapado en la culpa, la vergüenza, el terror o la ira impotente. Por eso inducen el pensamiento catastrófico. No les importa el contenido del pensamiento en sí, les importa la calidad de la emoción que ese pensamiento exprime de tu sistema nervioso. Cada minuto que pasas discutiendo mentalmente con alguien que no está presente o reviviendo un trauma pasado, estás sirviendo un banquete energético a tus carceleros invisibles. Una de las pruebas más contundentes de que estos pensamientos no te pertenecen es la discrepancia fundamental entre el carácter de la persona y el contenido de la intrusión. A menudo, individuos que son esencialmente pacíficos, amorosos y compasivos reportan ser asaltados por imágenes mentales de violencia extrema, blasfemias repentinas o impulsos de odio que les resultan aborrecibles. La psiquiatría convencional podría etiquetar esto como un trastorno obsesivo-compulsivo, pero desde la visión gnóstica, esto es la evidencia de una transmisión externa fallida o discordante. El pensamiento es tan ajeno a la naturaleza del huésped que produce un rechazo inmediato, una sensación de horror ante la propia mente. Yo no soy así. ¿Por qué estoy pensando esto?, se pregunta la víctima angustiada. La respuesta es que tú no estás pensando eso. Estás recibiendo eso. La entidad está probando diferentes frecuencias para ver cuál logra engancharse a tu ego y provocar una reacción. Si el pensamiento de violencia no funciona, probarán con el de perversión sexual. Si ese no funciona, probarán con la duda existencial. Son hackers probando contraseñas hasta que encuentran la vulnerabilidad emocional específica que abre las compuertas de tu energía. La liberación de esta tiranía mental comienza con un acto de disociación consciente, una distinción crítica que cambia las reglas del juego. No soy mis pensamientos, soy el observador de mis pensamientos. Esta afirmación no es un simple eslogan de autoayuda, sino una postura de combate espiritual. En el momento en que logras dar un paso atrás internamente y observar el bucle de negatividad como si fuera un objeto externo, como quien observa una nube negra pasando por el cielo o un televisor encendido en una habitación vacía, rompes el circuito de alimentación. Al negarte a reclamar la propiedad de esa voz crítica, Sompario, esto es mío, le niegas el permiso para afectarte. Te conviertes en el testigo silencioso, en la presencia consciente que nota el ruido, pero no se convierte en el ruido. Esta separación entre el pensador falso, la entidad mente egoica y el observador verdadero, la conciencia mónada, es lo que los parásitos temen más que nada, porque su poder depende enteramente de que permanezcan ocultos detrás de la máscara de tu propia identidad. El reconocimiento de los loísmo y como agentes extraños es el inicio de la soberanía psíquica. Entiendes que la culpa paralizante que sientes no es una señal de que eres una mala persona, sino una táctica para mantenerte vibrando bajo. Comprendes que la preocupación incesante por el futuro no es prudencia, sino un mecanismo de drenaje diseñado para que nunca habites el poder del momento presente. La mente, bajo esta luz, deja de ser el amo absoluto para convertirse en un terreno que debe ser vigilado constantemente. La vigilancia, o nepsis como la llamaban los antiguos, es el arte de montar guardia a las puertas de la percepción, inspeccionando cada pensamiento que intenta entrar y exigiendo sus credenciales. Vienes de la fuente, trayendo paz y claridad, o vienes del sistema, trayendo miedo y confusión. Si el pensamiento trae densidad, se le niega la entrada, se le niega la emoción, y por tanto, se le niega el alimento.
Al practicar esta distinción, la voz del parásito, al no recibir la energía de tu atención y reacción, comienza a debilitarse, a volverse más tenue, hasta que el silencio original de tu verdadero ser comienza a emerger nuevamente de entre las ruinas del ruido mental. Cuando la batalla por la soberanía de la conciencia se traslada desde el terreno de los pensamientos intrusivos hacia la acción concreta de la liberación espiritual, el parásito arcóntico despliega su mecanismo de defensa más agresivo y, paradójicamente, más revelador, la resistencia activa a la práctica sagrada. Esta es la quinta señal de la invasión, una manifestación que muchos buscadores sinceros han confundido erróneamente con falta de disciplina, pereza o debilidad de carácter, cuando en realidad se trata de una barrera de contención energética erigida con precisión militar. Es fascinante y aterrador observar la física de esta aversión súbita. Un individuo puede pasar horas enteras consumiendo entretenimiento digital, navegando por redes sociales o trabajando hasta la extenuación en proyectos corporativos con una lucidez y una energía inagotables. Pero en el preciso instante en que decide cerrar los ojos para meditar, abrir un texto sagrado o articular una oración consciente, su fisiología colapsa. No es un cansancio gradual, es una narcolepsia inducida, una pesadez de plomo que cae sobre los párpados y la voluntad como si una mano invisible hubiera tirado del enchufe de su vitalidad. Esta disparidad energética es la prueba humeante de la manipulación. Hay recursos ilimitados para la distracción que alimenta a la Matrix, pero hay un embargo total sobre cualquier actividad que amenace con elevar la frecuencia vibratoria del huésped hacia la libertad. La lógica detrás de este sabotaje interno es de una simplicidad biológica implacable. La supervivencia de la entidad depende de tu desconexión. La oración profunda, la meditación y el silencio interior no son meros actos de relajación, son tecnologías que encienden la luz del penioma, la chispa divina, dentro de la estructura del cuerpo. Para una entidad que vibra en la densidad de la oscuridad y el miedo, esta luz de alta frecuencia es literalmente tóxica, una radiación abrasadora que debilita su agarre y amenaza con disolverla o expulsarla. Por lo tanto, el parásito debe evitar a toda costa que el huésped establezca esa conexión. Si no puede dormirte con la fatiga súbita, intentará descarrilarte con la irritación irracional. Justo cuando te sientas en tu cojín de meditación o te arrodillas para orar, una oleada de mal humor, impaciencia o ira sin causa te invade. Los ruidos del ambiente se vuelven insoportables, la postura se vuelve dolorosa y tu mente, que hace un minuto estaba tranquila, comienza a gritar urgencias triviales. Tengo que lavar los platos ahora mismo. Olvidé enviar ese correo. Esto es una pérdida de tiempo. Estas interrupciones no son casuales, son el sistema de seguridad de la prisión activándose para distraer al prisionero que está manipulando la cerradura de su celda. La urgencia por lo trivial es el camuflaje perfecto para evitar lo trascendente. Sin embargo, cuando el individuo posee una voluntad de hierro y logra atravesar esta barrera de letargo e irritación, comenzando a elevar su frecuencia y a recuperar su poder, la entidad invasora se ve obligada a escalar el conflicto, trasladando la guerra del espacio interior al espacio exterior. Aquí es donde entramos en la sexta señal, la más desconcertante para el neófito, pero la más clara para el iniciado, la matriz de sabotaje material o el caos sincronístico. Es vital comprender que los arcontes, en su función de gobernadores o administradores de la realidad material densa, poseen un cierto grado de autoridad sobre la materia inerte y los campos electromagnéticos que la estructuran. Cuando no pueden detenerte desde adentro, intentarán frenarte manipulando tu entorno físico. Esto se manifiesta como una serie de accidentes y averías mecánicas que desafían la probabilidad estadística y que ocurren con una sincronización sospechosamente perfecta justo en los umbrales de tu expansión espiritual. No es mala suerte, es un ataque de artillería diseñado para desmoralizarte y desviar tus recursos. El patrón es inconfundible. En el momento exacto en que decides invertir en tu crecimiento, ya sea inscribiéndote en un curso transformador, comprando libros que contienen claves de liberación, o planeando un retiro que podría sanar tu alma,
la realidad física se rompe. El coche, que funcionaba perfectamente ayer, sufre una avería crítica cuya reparación cuesta exactamente la misma cantidad que habías ahorrado para tu evolución. La lavadora inunda la casa, el ordenador colapsa borrando información vital, o una tubería estalla en la pared. La gente suele llamar a esto ley de Murphy, encogiéndose de hombros ante el capricho del universo. Pero desde la visión gnóstica, esto no es azar. Es una respuesta programada del sistema de control, una medida de contrainsurgencia aplicada a tu vida cotidiana. El objetivo de este sabotaje material es múltiple y perverso. Primero, busca generar frustración, ira e impotencia, bajando tu vibración de la esperanza, alta frecuencia a la rabia, baja frecuencia, lo cual proporciona un banquete energético inmediato para la entidad. Segundo, y más estratégicamente, busca desviar tu atención y tus recursos. La táctica es simple: obligarte a gastar tu energía vital y tu capital económico apagando incendios mundanos en lugar de utilizarlos para encender tu fuego interior. Quieren que estés tan ocupado resolviendo problemas domésticos, lidiando con mecánicos, fontaneros y técnicos, que no te quede tiempo ni fuerza para ocuparte de tu espíritu. Es una guerra de desgaste. Te susurran sutilmente a través de las circunstancias. Mira qué difícil es todo. No es el momento adecuado. El universo te está diciendo que no lo hagas. Pero la verdad es diametralmente opuesta. La resistencia feroz de la realidad material no es una señal de que debas detenerte, sino la confirmación absoluta de que estás yendo en la dirección correcta. Si no fueras una amenaza para el sistema, si tu despertar no fuera inminente y peligroso para ellos, no se molestarían en poner obstáculos en tu camino. Nadie pone barricadas en una calle sin salida. Las barricadas se ponen en las rutas que llevan a la libertad. Además, este sabotaje a menudo se extiende a la tecnología, que es particularmente sensible a las fluctuaciones de los campos electromagnéticos. Los dispositivos electrónicos actúan como extensiones de nuestro sistema nervioso en el mundo moderno, y las entidades pueden interferir en su funcionamiento para causar interrupciones en la comunicación o pérdida de datos críticos. El teléfono que deja de funcionar cuando intentas hacer una llamada importante de ayuda, la alarma que no suena el día que tienes una cita crucial, o la conexión a Internet que se cae justo durante una transmisión de conocimiento espiritual, son ejemplos de esta interferencia. No son fallos técnicos aleatorios, son bloqueos de frecuencia. La matriz de sabotaje intenta aislarte, incomunicarte y hacerte sentir que todo el universo conspira en tu contra. Pero al reconocer estos eventos como maniobras desesperadas de un parásito que está perdiendo el control, la víctima deja de ser víctima. En lugar de caer en la desesperación seca. ¿Por qué me pasa esto a mí? El guerrero espiritual observa el caos con una sonrisa fría y comprende el mensaje oculto. Debo estar muy cerca de la salida si están intentando bloquear la puerta con tanta violencia. Este entendimiento transforma la experiencia del caos material. Lo que antes generaba angustia ahora genera confirmación. Cada objeto roto, cada obstáculo imprevisto y cada ataque de sueño repentino, al intentar orar, se convierten en marcadores de progreso. Significan que la luz que estás generando es real y que está molestando a la oscuridad. La aversión a la práctica espiritual y el sabotaje externo son las dos caras de la misma moneda. El miedo del parásito a perder su fuente de alimento. Al persistir a través de la resistencia, al meditar aunque los párpados pesen toneladas, y al seguir adelante con tus planes de crecimiento, aunque el coche se rompa y el techo gotee, demuestras una autoridad que rompe los contratos de sumisión. Estás declarando que tu voluntad es más fuerte que su manipulación, y esa es la victoria definitiva. El umbral del avance siempre está custodiado por los guardianes del umbral, y su trabajo es feroz, pero su poder es ilusorio frente a la determinación inquebrantable de un ser que ha recordado su origen. Cuando el asedio interno y el sabotaje de la materia inanimada no logran doblegar la voluntad del individuo que despierta, el parásito arcóntico activa una de sus tácticas más dolorosas y complejas de decodificar: la instrumentalización de los vínculos afectivos. Esta es la séptima señal,
conocida en los círculos del conocimiento gnóstico como el uso de agentes orgánicos o portales. Debemos comprender que la mayoría de las personas en nuestro entorno operan bajo un estado de automatismo psíquico, viviendo en una identificación total con sus impulsos, miedos y programas subconscientes. Esta falta de presencia consciente convierte a los seres queridos, amigos o colegas en receptores ideales para frecuencias externas que buscan desestabilizarte. No es que las personas que te rodean sean inherentemente malvadas, sino que sus campos energéticos están abiertos y sin vigilancia, lo que permite que una inteligencia depredadora los utilice como marionetas temporales para asestarte un golpe emocional, justo cuando te encuentras en un estado de paz o elevación espiritual. Seguramente has experimentado ese patrón desconcertante donde, tras una mañana de meditación profunda o un logro personal que te hace vibrar en una frecuencia de plenitud, alguien cercano a ti, un familiar, una pareja o un socio, parece ser activado de manera repentina para atacarte sin motivo aparente. Sin una provocación previa, inician una discusión absurda por una trivialidad, lanzan una crítica hiriente que apunta directamente a tu inseguridad más profunda o demandan tu atención de una forma agresiva y agotadora. Lo que estás presenciando es un intento de asedio por proximidad. La entidad, incapaz de penetrar tu escudo de paz directamente, utiliza a un vector cercano para pulsar tus botones emocionales. El objetivo es sacarte de tu centro, forzarte a reaccionar con ira, llanto o defensa, y en ese estallido de energía emocional, cosechar el banquete que les habías negado mediante tu equilibrio. Al entender que el conflicto no es personal, sino una maniobra parasitaria, dejas de odiar al vector y empiezas a observar la discusión con una frialdad clínica que disuelve el ataque, pues sin tu reacción, la entidad se queda sin alimento. Complementando esta táctica de infiltración social, aparece la octava señal, el retorno cíclico del pasado o la reactivación de viejas tentaciones. Justo cuando has logrado cerrar una puerta, cuando has superado una adicción que drenaba tu vida, o has decidido finalmente alejarte de una relación tóxica que te mantenía en la confusión, el sistema de control detecta la fuga y lanza una operación de rescate para su fuente de energía. De manera milagrosa y sospechosamente oportuna, reaparece el objeto de tu antigua debilidad. Es el mensaje de texto de una expareja a las 2 de la mañana diciendo que te extraña, justo cuando empezabas a sentirte libre de su influencia. Es el hallazgo accidental de una sustancia o un hábito que creías haber erradicado, o la presentación de una oportunidad de negocio que apela a tu codicia y falta de ética en un momento de necesidad. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.